Bienvenidos de nuevo. La última vez lo dejamos con una victoria británica, una victoria clave en el verano de 1758. La caída de Louisbourg, sí. Una fortaleza imponente. Exacto. Pero mientras estaban celebrando en la costa, en el interior se estaba gestando, uno de los mayores desastres militares de toda la guerra. Sin duda. Hoy nos vamos a adentrar en la campaña contra el fuerte francés de Ticonderoga. Que ellos, los franceses, llamaban Fort Carillon. Justo. Y es una historia que, de verdad, parece casi increíble, una de esas batallas que desafían toda la lógica militar que uno puede imaginar. Totalmente. Y esa es la pregunta central que vamos a explorar hoy. ¿Cómo es posible? ¿Cómo el ejército más grande que se había reunido jamás en Norteamérica, una fuerza que sobre el papel parecía invencible, exacto, abrumadora, cómo pudo sufrir una derrota tan humillante, tan sangrienta, a manos de un enemigo que era, casi 5 veces más pequeño? Es que las cifras no cuadran. No, no cuadran. Y no es solo una cuestión de táctica, es una historia sobre liderazgo, sobre arrogancia y también, sobre la genialidad que nace de la desesperación. Pues vamos a desgranarla. Para empezar, creo que es importante hacerse una idea de la escala de la que estamos hablando. Sí, el escenario. El escenario se sitúa junto a las ruinas de Fort William Henry, un lugar que ya de por sí, estaba cargado de malos presagios para los británicos. Malísimos presagios. Y allí, el general James Abercrombie ha concentrado una fuerza que de verdad quita el aliento. Las cifras es que son de locos. Hablamos de más de 16.000 hombres. 16.000, sí. Unos 6.000 son los casacas rojas, los soldados regulares británicos, la élite, vamos. Y el resto, casi 10.000, son tropas provinciales de las colonias americanas. Es una barbaridad. A ver, para ponerlo en perspectiva, la población de una ciudad como Nueva York en esa época no llegaba a los 20.000 habitantes. O sea, era literalmente una ciudad en movimiento. Exactamente. Y claro, para mover a toda esa gente, a esa ciudad, la logística tuvo que ser monumental. Uf, ni me lo imagino. Se construyó una flotilla de más de 1.000 embarcaciones para cruzar el lago George. Y no hablamos de barcos de guerra, sino de transportes. Cientos de batos, que eran estas barcas de fondo plano perfectas para lagos. Y botes ballineros, más ágiles. Un cronista de la época, Rufus Putnam, lo describió diciendo algo como: «Todo aquí parece llevar la cara de la guerra». Se respiraba la tensión. Claro. Y el objetivo de toda esta maquinaria era muy, muy concreto. Ticonderoga. No era un capricho. No, para nada. Geográficamente era el cerrojo. El fuerte controlaba el paso terrestre entre el lago George al sur y el lago Champlain al norte. Y el lago Champlain es una autopista de agua que te lleva directo al corazón de Canadá. Directo al río San Lorenzo. Justo. Si tomabas Ticonderoga, la puerta a Montreal quedaba completamente abierta. Así que el 5 de julio de 1758, esta armada descomunal se pone en marcha. Y las descripciones, las de los testigos, son espectaculares. Imagínate la escena. Dicen que la flota avanzaba en 4 columnas paralelas. Cubrían el lago de lado a lado. Se extendía, fíjate, más de 10 kilómetros. 10 kilómetros de barcos. Es que tienes que imaginar el espectáculo. Miles de remos golpeando el agua a la vez. Los estandartes de los regimientos. No era solo mover tropas. Era una declaración de intenciones. Totalmente. Era una demostración de poderío puro. Una táctica de intimidación en sí misma. Vamos. Claro. Abercrombie y su gente estaban convencidos de que con solo verles llegar, los franceses abandonarían el fuerte y saldrían huyendo. Creían que la batalla psicológica estaba ganada antes de disparar un solo tiro. Una suposición que se demostraría, catastróficamente errónea. Uf, y tanto. El desembarco se produce sin mayores problemas, y el ejército británico empieza a internarse en los bosques. Y es aquí, el 6 de julio, en lo que parecía una simple escaramuza, donde la campaña recibe un golpe mortal. Un golpe del que, en mi opinión, nunca se recuperaría. Estoy de acuerdo. En medio de la confusión de un tiroteo en el bosque, una bala de mosquete francés, una sola bala, alcanza y mata al brigadier general Lord Howe. Y fue de repente. Un testigo lo describe de forma muy gráfica. Dice: antes de que nadie supiera muy bien lo que había pasado, ya estaba muerto. ¿Se acabó? Y aquí la historia da un giro de 180 grados. Todas las fuentes lo describen como el alma de la operación, el verdadero líder. Pero, a ver, ¿hasta qué punto la muerte de un solo hombre puede condenar al fracaso a un ejército de 16.000?
¿No es un poco exagerado? Pues en este caso concreto no lo es en absoluto. Es imposible de verdad subestimar el impacto de su muerte. Howe era la antítesis del oficial británico arquetípico, del que tenemos en mente. ¿En qué sentido? Entendía la guerra en los bosques de América, adaptaba el uniforme y el equipo de sus hombres para que fueran más ligeros, más efectivos, y era respetado por igual por los casacas rojas y los colonos. Algo rarísimo. Rarísimo. Era el cerebro y el motor de toda la campaña. ¿Y qué pasa con su superior, Abercrombie? Él seguía al mando, al fin y al cabo. Exacto, y ese era el problema. James Abercrombie era un buen administrador, un burócrata militar si quieres, pero no era un comandante de campo. No era un líder. No, era conocido por su indecisión, su cautela excesiva, dependía por completo de Howe. Cuando Howe cae, Abercrombie se queda paralizado. El cerebro de la operación acaba de ser extirpado. Y lo que queda es un cuerpo gigantesco pero sin dirección. Justo eso. O sea que la batalla se perdió, en cierto modo, con esa bala, 2 días antes del asalto. Estratégicamente, sí. La muerte de Howe no solo hunde la moral de las tropas, que lo adoraban, es que detiene en seco el avance británico. Se paran. El ejército, sumido en la confusión, se detiene durante más de un día. Y ese día de parálisis es el regalo más grande que Abercrombie pudo hacerle a su enemigo. Un tiempo precioso que el comandante francés Montcalm no iba a desaprovechar. Claro. Tenemos a los británicos paralizados. Pero al otro lado, en el fuerte, el marqués de Montcalm tiene que estar viendo cómo se le viene encima un ejército gigantesco. ¿Qué se le pasaría por la cabeza? La situación parece desesperada. Es peor que desesperada. Montcalm tiene apenas 3.500 hombres. ¿Para enfrentarse a 16.000? Sabe que el propio fuerte, Fort Carillon, es vulnerable, que si los británicos suben sus cañones a las colinas, lo convierten en escombros en días. Un asedio formal era una sentencia de muerte para él. Entonces, la lógica diría, retírate, o al menos atrinchérate y espera un milagro. Pero Montcalm no sigue esa lógica. Toma una decisión audaz, casi temeraria. En lugar de encerrarse, decide salir a pelear. Pero, En sus propios términos. Aprovecha ese día de oro que le ha regalado la indecisión de Abercrombie y pone a todo su ejército a trabajar. ¿y qué hacen exactamente? Sus ingenieros, Pontelroy y Desandrowins, identifican una pequeña loma a poco más de 1 kilómetro del fuerte que domina el único acceso viable por tierra. Y allí, en un solo día, bajo un calor sofocante, oficiales y soldados, codo con codo, construyen una de las defensas de campo más formidables que se hayan visto. Y el elemento clave de esa defensa es algo que las fuentes llaman abatís. Suena casi primitivo, ¿no? ¿Cómo pudo algo tan simple detener al ejército más moderno de Norteamérica? Pues esa es la genialidad de Montcalm. Un abatís no es más que una barrera de árboles talados con las copas apuntando al enemigo. Vale. Pero lo que construyeron los franceses fue una obra maestra del horror. No solo talaron los árboles, afilaron las puntas de las ramas, las endurecieron al fuego, las convirtieron en lanzas. Uf. Crearon un enredo impenetrable de troncos y ramas afiladas de casi 2 metros de alto, a lo largo de toda la loma. Loma trampa. Era un campo de la muerte. Montcalm no intentaba construir una fortaleza. Quería crear un obstáculo que rompiera el impulso y la cohesión de cualquier ataque. ¿Y obligó a Abercrombie a tomar una decisión? Exacto. O se tomaba la molestia de traer su artillería pesada para bombardearlos, lo que llevaría días, o lanzaba un asalto frontal contra esa pesadilla de madera. Montcalm apostó a que la arrogancia británica elegiría la segunda opción. Y acertó de pleno. Totalmente. Y llegamos al 8 de julio. Abercrombie, que sigue en shock por la muerte de Howe, recibe un informe de uno de sus ingenieros, un informe que va a sellar el destino de miles de sus hombres. Un informe catastróficamente erróneo. Un joven ingeniero, sin hacer un reconocimiento en condiciones, le dice a Abercrombie que las defensas francesas son endebles. Endebles. Sí, de una construcción trivial, creo que fueron las palabras, y que pueden ser tomadas fácilmente con una carga a la bayoneta. Es increíble. Y Abercrombie se lo cree sin más, sin enviar a otros exploradores, sin esperar a su propia artillería. Se aferra a esa información porque es lo que quiere oír.
Le ofrece una solución rápida y sencilla a un problema que le supera. Así que, en un acto de incompetencia casi criminal, ordena un asalto frontal masivo. Sin bombardeo previo. Sin bombardeo, sin un plan coordinado, simplemente avancen y tomen las trincheras. Y aquí es donde la historia se convierte en una auténtica carnicería. Es un caos absoluto desde el minuto 1. El ataque, que debería haber sido simultáneo, se convierte en una serie de asaltos inconexos. Cada regimiento por su cuenta. Prácticamente, avanzan con una valentía suicida. Un oficial escocés del Regimiento 42, los famosos Black Watch, describe cómo marchaban con las armas al hombro, como si estuvieran en un desfile. Directos hacia un muro de fuego. Y entonces se topan con el abatiz. Y el abatís destroza sus formaciones. Los soldados no pueden mantener las líneas, se enredan en las ramas, intentan trepar, se empalan en las estacas, dejan de ser una fuerza de combate y se convierten en una masa de hombres atrapados. En blancos perfectos. Blancos perfectos, porque los franceses están atrincherados justo detrás, a pocos metros. Claro. Protegidos por un parapeto de tierra y troncos, disparan a placer contra esa masa humana. Un testigo francés escribió algo que lo resume todo. Tuvimos tiempo de sobra para segarlos como si fuéramos un campo de trigo. Qué imagen más terrible. Durante horas, oleada tras oleada de casacas rojas se estrellan contra esa barrera mortal. Sin ninguna posibilidad. Es fácil culpar a Abercrombie, y con razón, parece. Pero, ¿y sus coroneles? Nadie se atrevió a cuestionar una orden tan suicida. Esa es una pregunta excelente y apunta al fracaso total de la estructura de mando. ¿Dónde estaba Abercrombie? Ni siquiera estaba en el campo de batalla. Estaba observando la masacre desde un aserradero a más de 2 kilómetros de distancia. ¿A 2 kilómetros? Sí, una posición segura, pero completamente inútil para dirigir la acción. Las crónicas de los oficiales, que sobrevivieron, son desoladoras. Dicen: no se oyó a ningún general, no se vieron edecanes, no se recibieron instrucciones. O sea que los regimientos estaban atacando por su cuenta, sin coordinación alguna. Completamente. Cada coronel por su lado, lanzando a sus hombres una y otra vez contra el mismo punto, esperando abrir una brecha. El regimiento de los Black Watch sufrió casi un 50% de bajas. Intentaban cortar el abatís con sus espadas. ¡Qué locura! Fue un monumento a la valentía de los soldados y a la estupidez de sus generales. El resultado final es devastador, claro. Una masacre. Los británicos sufren casi 2.000 bajas entre muertos y heridos, en unas pocas horas. Los franceses, increíblemente, no llegan a 400. Es una de las victorias más desequilibradas de la historia militar. Y lo peor es la reacción de Abercrombie. Entra en pánico. En lugar de reorganizar sus fuerzas, que todavía superaban a las francesas por 4-1, ordena una retirada caótica, apresurada, de vuelta al lago George, abandonando equipo, artillería, incluso a algunos de sus heridos. Así que el ejército más grande de América, el que iba a aplastar a Nueva Francia, huye despavorido de una fuerza 5 veces menor. Es una humillación total. Total. Y para Montcalm, una victoria legendaria. Se convierte en el héroe de Nueva Francia. La victoria en Carillon es un impulso moral gigantesco. Parece que, contra todo pronóstico, han logrado detener la marea británica. Sin embargo, y aquí es donde la historia de esta guerra siempre nos sorprende, esta derrota tan aplastante, al final no significó el fin del avance británico. ¿Cómo es posible? Porque una cosa es una victoria táctica brillante en el campo de batalla, y otra muy distinta es la realidad estratégica general. El panorama completo. Exacto. A pesar del desastre de Ticonderoga, la situación de fondo no había cambiado. Los británicos seguían teniendo una ventaja abrumadora en hombres, en dinero, en control del mar. Y no olvidemos que casi al mismo tiempo, Louisbourg, la llave del San Lorenzo, caía en sus manos. Ticonderoga fue una batalla perdida, pero la guerra se estaba ganando en otros frentes. Justo. Y en medio de ese ejército derrotado, desmoralizado, surge una figura que se niega a aceptar el fracaso. Exacto. En el caos de la retirada, un oficial, el teniente coronel John Bradstreet, se acerca a Abercrombie con una propuesta audaz. ¿Quién era Bradstreet? Bradstreet era un colonial, un hombre de acción. Lo conocían como el hombre de los batos, por su pericia en la logística fluvial. Y tenía una idea para devolver el golpe. No atacar Ticonderoga de nuevo, supongo.
No, ni mucho menos. Propone algo mucho más inteligente. Golpear a los franceses donde más les duele, en su larguísima y vulnerable línea de suministros. Sugiere lanzar una incursión sorpresa contra Fort Frontenac. En el lago Ontario. ¿Y por qué era tan importante ese fuerte, Fort Frontenac? Porque era el nudo logístico que conectaba Quebec y Montreal con todos los fuertes franceses del interior, en el valle de Ohio, como Fort Duquesne. Ah, claro. Si cortabas esa arteria, todos esos fuertes del oeste quedaban aislados. Sin pólvora, sin provisiones, sin refuerzos, sería un golpe estratégico devastador. Y esa incursión, que nace de las cenizas de esta derrota, es lo que veremos en nuestro próximo análisis. La caída de Fort Frontenac y con ella la de Fort Duquesne. Y cómo una derrota humillante puede, paradójicamente, ser el catalizador de una victoria decisiva. Y esa es la reflexión final que nos deja esta historia. Nos habla de la naturaleza de la guerra, de cómo a veces la iniciativa de un oficial subordinado puede redimir los fracasos catastróficos del alto mando. Y nos enseña que una victoria táctica deslumbrante, como la de Montcalm-Maquis, puede no ser suficiente para cambiar el curso de un conflicto cuando el peso de los recursos y la estrategia a largo plazo están en tu contra. Una lección que desde luego exploraremos a fondo en la siguiente sesión.